va a entrar, sería el módulo 2 y 3, ¿sí? Que es lo que vamos a ver, parte de lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver el IAPL, o sea, toda la asistencia postpenitenciaria, y parte de lo que tiene que ver con justamente el personal, pero no vamos a ver toda la ley 5185, sino lo que tiene que ver con el tratamiento y relacionar todo lo que estuvimos viendo con lo que ustedes tienen que hacer. ¿Estás cansado ¿Sí? de Digo, hacer rodilla en cuando ya tierra? ingresen a trabajar al establecimiento penal. Entonces, o a cualquier lugar del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Por eso, eso es lo que vamos a ver hoy. Profe, eso lo del IAPL, ¿usted iba a subir Sí, algún...? no lo subí. Disculpen, iba a subir un informe de seguimiento que se los voy a subir para que lo tengan, ¿sí? Pero eso no forma parte, no va a ser parte del examen, pero sí para que tengan una idea de cómo es un informe de seguimiento. Estoy en falta con eso. Nosotros vimos primero la asistencia, o sea, el tratamiento dentro del complejo penal y el segundo módulo que es la asistencia postpenitenciaria y la parte del personal, ¿sí? En relación al tratamiento. Eso es lo que vamos a ver. Son conceptos por ahí muy, muy sencillos, o ideas muy sencillas que yo quiero que ustedes tengan. Yo les dije, ustedes por ahí verán que no profundicé en algunos temas. Sí, yo quiero que tengan, esto es un curso de formación, entonces tiene que ser una base para que después ustedes puedan seguir capacitándose, perfeccionándose, y eso lleva un tiempo. Esto es para ingresar, ¿sí? Acá no estamos hablando de una carrera, digo, ni terciaria, ni demás. Estamos hablando de un curso de formación para poder ingresar. Para mí tienen que tener los elementos básicos, y aparte para que ustedes también conozcan, ¿sí? Y puedan establecer si les gusta, si realmente es lo que quieren hacer. Entonces, es una noción general que después van a tener que seguir profundizando, ¿sí? Por eso hay algunas cuestiones que yo lo que trato de traducirles o de quiero que ustedes tengan en claro es la idea principal de esto, ¿sí? Por eso no fui muy puntual, o muy en profundidad, pero sí que tengan un pantallazo general de lo que es el tratamiento, de lo que es la asistencia, y cuál es la función de ustedes, que lo dije desde el primer día, es muy importante dentro del servicio penitenciario para lograr la reinserción. Ustedes no se imaginan lo importante que es lo que ustedes hagan y cómo lo hagan. ¿Sí? Y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Ustedes son las personas que van a estar en contacto directo con los internos. La diferencia la hacen ustedes. Y no es nada fácil. ¿El examen va a ser igual que la vez pasada, múltiple choice? Sí, sí. Entiendo que para que puedan ustedes justificar y escribir, no di la materia de esa manera. Estas son cosas muy puntuales que, teniendo ustedes la normativa y las cosas que vimos en las clases, lo van a poder resolver sin ningún problema, ¿sí? Pero lo que digo, no se confíen, no hagan todo en grupo, porque por eso son las mismas preguntas con diferente orden de respuestas, y esas cuestiones las tienen que ver, o sea, fíjense, van a tener tiempo suficiente para tener todo el material y poder realizarlo. Yo lo que quiero es que ustedes tengan el concepto general y que puedan, por lo menos, ir a buscar cuando tengan alguna duda o necesiten por alguna circunstancia manejarse o tratar algún tema, que sepan dónde está. Aunque lo tengan que volver a leer, aunque tengan que estudiar algunas cuestiones, pero algunas cuestiones mínimas las tienen que saber, y yo quiero que puedan manejarse con ese conocimiento, sabiendo que hay una ley que es la 24660, que es la que genera el marco, ¿no?, amplio, y después están las leyes provinciales y demás que también son importantes y que no pueden ir en contra de la ley nacional. Eso es lo que tienen que saber. Gracias, profesora. No. Profe, ¿y al final va a ser lo mismo también, múltiple choice? Sí,
Cuanto mucho van a tener que poner verdadero o falso, pero va a ser de esa manera, ¿sí? Nosotros ahora tenemos este viernes el segundo examen, y después vamos a tener el final, que ya después en las fechas se las voy a decir. Y hay una instancia de recuperatorio para el que no le vaya bien. Ustedes aprobaron todos en el primer parcial, el segundo parcial vamos a ver qué pasa, y algunas personas que no se presentaron al primero, tengo entendido, creo que pueden ir al final o al recuperatorio, eso lo tienen que preguntar ustedes bien, no lo sé todavía, pero cualquier cosa pregunten, ¿sí? En el área administrativa y les van a decir. De todas maneras, yo también voy a averiguar por cualquier tema. Juan Quilán está preguntando hasta qué hora es la clase de hoy. La idea es empezar temprano y poder terminar lo más rápido posible. Entonces el examen va a ser el 15, El viernes que viene, el 8. el 8. Lo tenía como clase de consulta, por eso le preguntaba, no lo tenía como Sí, lo que examen. pasa, yo les voy a contar lo que pasó. Lo que pasa es que el servicio penitenciario, o sea, dijeron, por ejemplo, a mí me dijeron que había un examen para cada, y un recuperatorio para cada examen, cosa que eso no es así, y después eso lo chequeé yo cuando armé el programa, lo hice en base a lo que me dijo el servicio penitenciario, pero después el IPAP fue muy claro con esto, no hay un recuperatorio para cada instancia, ¿sí? Y por eso, hoy vamos a, como les dije, es la última clase. Y más allá de eso, cualquier consulta que quieran hacer, me escriben y yo se los contesto. O sea, no hay problema por eso. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, comenzamos entonces. Calculo que debe haber algunos chicos más que se van a agregar después, pero quiero empezar. Nosotros vimos, como para hacer un pantallazo e ir cerrando todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Nosotros vimos el tratamiento, ¿sí? Dijimos que el tratamiento es la base del régimen progresivo, el tratamiento es el conjunto de actividades que el Estado le ofrece, el servicio penitenciario le ofrece a la persona que está condenada para lograr la reinserción social, que es el fin primordial de las penas privativas de libertad. También dijimos que el tratamiento no se termina cuando la persona sale del complejo penal, sino que esto tiene que continuar y que hay otros organismos que intervienen y justamente tienen que ver con la parte del IAPL, del Patronato de Presos y Liberados, con la asistencia postpenitenciaria. Entonces, ya vimos todo lo que es la cuestión de tratamiento. Vimos el concepto de tratamiento, del régimen progresivo, las características, las fases y periodos en general, ¿sí? Las características que tiene que tener, o la calificación que tiene que tener un interno para poder ir avanzando, y después también vimos la asistencia moral, material, vimos las relaciones del interno con la familia, cuál es el deber del servicio penitenciario en relación a, por ejemplo, los documentos que tiene que facilitar y acompañar al interno si es que no tiene un documento, tiene que tener toda la documentación al día, y eso es muy importante que el servicio penitenciario lo cumpla y lo realice. Vimos también el programa de tratamiento por ofensores sexuales, que yo les mandé para que ustedes tengan una idea. Vimos también el programa de prelibertad, que es un programa que, como les decía, entre el servicio penitenciario y el área social, o sea, el área social del servicio penitenciario y el Patronato de Presos y Liberados, antes que en un tiempo que establece la ley, que puede ser entre 60 y 90 días, la ley de la provincia de Río Negro modifica esto, tiene otro plazo, pero lo cierto es que un tiempo antes de agotar la pena o de acceder a la libertad condicional o la libertad asistida, se tienen que juntar estos dos organismos, estas dos áreas, y verificar algunas cuestiones que vimos el otro día para que la persona que salga en las mejores condiciones y que esa salida abrupta no sea perjudicial para la persona que va a salir, ¿sí? Hablamos de la vestimenta, hablamos de los documentos, hablamos
que tenga una ayuda económica para comer, para que alguien lo vaya a esperar, que pueda trasladarse hasta el lugar donde está la familia. Bueno, todo eso es el programa que ya vimos el otro día. También vimos el régimen preparatorio para la libertad, que era para los casos especiales, para las personas que están condenadas por delitos que se llaman aberrantes, que no pueden salir, no pueden tener salidas transitorias ni libertad condicional, y que un tiempo antes, justamente, del agotamiento de la pena, un año antes, empieza este régimen preparatorio para poder salir. Ya una vez que empiezan a salir, una vez que empiezan con los egresos, ahí ya estamos hablando también de lo que sería la asistencia postpenitenciaria, ¿sí? A ver, un segundito. Bien. El otro día hablamos algo de las funciones del IAPL. Yo me iba a contactar con Fedén de la Guarda, pero no lo contacté, no es que no vino porque él no quiso, sino porque no lo contacté. Estuve yo con un montón de cuestiones y no pude coordinar, ni siquiera avisarle, pero voy a hacer abuso de mi anterior trabajo, que fue presidenta del IAPL, entonces más o menos les voy a contar lo que yo quería que él cuente, pero más o menos se los voy a contar. A ver, un segundito acá. Bien. Con respecto a lo del IAPL, yo quiero que ustedes sepan una cuestión, que algo les dije el otro día. Por un lado, nosotros tenemos una ley que crea el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, que es la ley 2343. Esta ley es del año 89. El servicio penitenciario se creó con posterioridad a esta ley. Entonces, en relación a la asistencia carcelaria, hay una puja entre el servicio penitenciario y el IAPL, porque en algunas cuestiones ninguno de los dos quiere hacerse cargo porque entienden que le corresponde a la otra parte, ¿sí? Entonces yo le dije que ante esa situación, cuando no se ponen de acuerdo, directamente le digo al Ministerio de Seguridad, de alguna manera alguien lo tiene que resolver, es el Estado, el Ministerio de Seguridad, no me importa ya a veces si es el servicio penitenciario o es el IAPL. Lo cierto es que si hay un interno que no tiene ropa, se la tiene que dar, ya sea el servicio o el IAPL. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que por la ley 2343 se crea el servicio penitenciario, que es del año 89, que, esperen que me desconcentra, que se estén ahora, a ver, esperamos un ratitito y ya continuamos, discúlpenme. Creo que no se puede silenciar, ¿no? Cuando se van incorporando. No. Creo que no, profe, pero por lo general los otros profesores esperan unos 10, 15 minutos y ahí arrancamos. Bueno, sí, está bien, Es gracias un por montón. la recomendación. Bueno, esperamos un Profe, ratito. le hago una consulta, ¿va a dejar el link de asistencia? ¿O le dejamos la asistencia en el chat? No, yo estoy viendo, sí. De todas maneras, yo les dije el otro día que el tema, cuando tomé asistencia, tenía que ver para ver más o menos quiénes estaban y tener un pantallazo de quiénes continúan y quiénes no, ¿sí? Esto, yo por supuesto que voy a evaluar los trabajos que hicieron, quiénes lo hicieron y los exámenes para determinar si la regularidad y demás, ¿sí? Así que en esto, y aparte ya yo voy tomando nota y yo sé quiénes están, más allá que uno entra, sale, no es que les voy a poner ausentes si se fueron, no. Bueno, vamos a hacer esto en dos bloques, vamos a terminar con las funciones del IAPL, ¿sí? En esto, la ley, como les dije, la 2343, establece cuáles son las funciones del IAPL. Yo lo que quiero que ustedes de esta ley, sí lean, si alguno la puede buscar, yo ahora lo voy a ver. Hay dos puntos que quiero que ustedes lean y sepan de esta ley. Uno, que es Quería repetir a la la ley. ley 2343, que es la de creación del IAPL, más allá de algunas modificaciones y demás, pero esta ley, que es del año 89, es importante porque ahí está bien claro cuál es la finalidad del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, y concretamente, esto se lo voy a decir, el artículo primero, que lo tienen que saber, dice que tiene por finalidad
la disminución de la criminalidad y la reincidencia por la rehabilitación moral, asistencia material y readaptación de los presos y liberados, y por la asistencia moral y material de sus familiares y la creación de fuentes autogestivas y alternativas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos distinguir en 2 o 3 puntos más importantes. Que la finalidad es, por supuesto, que disminuya la reincidencia, es decir, si alguien cometió un delito, cuando sale no lo vuelve a cometer, y la criminalidad, es decir, que no cometa delitos. ¿Sí? Que no cometa delitos. Entonces, esa es la función principal. ¿Cómo lo logra? Por lo menos, dice, la rehabilitación moral. Esto de moral ya quedó, no hace falta que lo explique, acá no hay ningún cuestionamiento moral, pero entiendo que se refiere a un acompañamiento espiritual, a un acompañamiento que no tiene que ver con lo material justamente, y con la readaptación de los presos y liberados. Entonces, la asistencia material y la readaptación, que es el fin de las penas privativas de libertad. Para esto, como dijimos, tiene que primero respetar el trato digno que recibe cualquier persona cuando sale, conocer que esas personas, estamos hablando de personas que están, la mayoría no es que lo están esperando la familia y está todo bárbaro para salir y tiene comida, casa, techo y lo reciben con los brazos abiertos. La realidad es que salen y se encuentran con una situación mucho peor de la que tenían cuando ingresaron, con sus familias que ya no existen, sus parejas que quizás están con otra persona, sus hijos que no los puede ver o no lo quieren ver, la familia que lo deja de lado, sin trabajo, ¿sí? Sin posibilidades de moverse porque no tienen un centavo, y la verdad que la situación es bastante complicada en ese sentido. Entonces, ahí es cuando el IAPL tiene que intervenir, no solamente ahí, sino también antes, pero en ese momento cuando egresan es muy importante para poder lograr la readaptación. No solamente de la persona que sale, sino también de la familia, ¿sí? Esto también lo tienen que ver. Y después, la otra finalidad que es importante, que es la creación de fuentes autogestivas, es decir, que, por supuesto, propiciar todo lo que esté relacionado con el trabajo, pero también generarle al condenado, porque ya va a salir, las posibilidades que pueda de alguna manera moverse y gestionarse sus propios ingresos. No es que lo tiene que mantener toda la vida, pero sí, de alguna manera, acompañar para que pueda autogestionarse alguna actividad, algún microemprendimiento, para poder lograr la reinserción y que, como dije, la salida es abrupta, no sea en contra de la persona que acaba de salir del complejo penal. Entonces, el artículo primero de la ley 2343 lo tienen que leer, lo tienen que saber, no de memoria, pero sí entender cuál es la finalidad del IAPL. Y dentro de las funciones yo separé 3 que son muy importantes y que quiero que las veamos, ¿sí? Está la función de asistencia carcelaria, la función de asistencia postpenitenciaria y la de asistencia a los familiares. Esto está en el artículo 10. Después busquen la ley, son 2 hojas nada más. Pero el artículo primero y el artículo 10 lo tienen que saber. Entonces, cuando yo les dije hoy que había una puja entre el servicio penitenciario y el IAPL... Disculpe que la interrumpe. Sí. Ahí el compañero Lazo pasó una ley, pero dice que lo que usted está nombrando está en el artículo 4. Artículo 4 dice capítulo 4, artículo 10. Es el capítulo 4, artículo 10. Capítulo 4, artículo 10. Lo que dice el 4 es el capítulo. Así me parece a mí. Ah, es diferente la que pasó el compañero entonces. Lo que pasa es que si es capítulo, dice, si es el 4 es capítulo. De todas maneras lo buscan, esto no es muy difícil. Ponen la ley 2343 y les va a aparecer, ¿sí? Estamos hablando justamente de las funciones del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, que esto es lo que tienen que saber, lo van a poder encontrar sin ningún problema. ¿Bien? Cualquier cosa después me dice. Yo esta la saqué, no sé si tiene alguna modificación ahora, la saqué hoy de internet, pero la buscan, si no en la parte de
donde buscan todas las leyes, la de la provincia, ahí no hay ningún problema. Pero lo importante es esto, la asistencia carcelaria, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? La asistencia carcelaria, también en esto es lo que decía que hay a ver quién lo hace, si lo hace el servicio penitenciario o lo hace el IAPL, ¿sí? Pero como la ley del IAPL es anterior a la creación del servicio penitenciario, es que todavía hoy el IAPL tiene esta función, pero yo entiendo que no puede desprenderse tan fácilmente en este sentido y que de alguna manera alguno de los dos lo tienen que hacer. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la asistencia material, por ejemplo. O sea, dentro de la asistencia carcelaria, el IAPL tiene que brindar asistencia material según las necesidades de cada interno y asistencia moral. Tiene que supervisar todo lo relacionado con educación. Esto ahora lo hace el área de educación del servicio penitenciario, ¿sí? Pero para que ustedes vean esto que estoy diciendo, por un lado la ley le asigna esta responsabilidad al IAPL, y por otro lado hay un área, que es el área de educación del complejo penal, o del servicio penitenciario, que tiene que velar para que los internos puedan estudiar y demás. Pero todavía está vigente esto, y bueno, ahí está la puja que yo les decía. Entonces, la asistencia material está a cargo también del IAPL. Supervisar todo lo relacionado con la educación, también. Promover el trabajo, también, ¿sí? Por eso muchas veces el IAPL, en forma conjunta con el área de trabajo, o el área de educación, o el área social, hacen en el complejo penal talleres, un taller de murales, un taller de carpintería, siempre con la participación del IAPL. Algunos ponen los materiales, el otro los profesores, y siguen adelante y brindan lo que tiene que hacer el servicio penitenciario, que es ofrecer un tratamiento para los internos. Pero entonces, el IAPL está muy presente también. Después está el otro punto que es muy importante, que es el artículo 11, habla de la asistencia postpenitenciaria, ¿sí? Y en esto, lo más importante es que lean cada uno de los supuestos, pero es lo que dijimos la otra vez. El interno, cuando sale, ahí ya, después de estar en ese programa de prelibertad, el IAPL es como que lo tiene que recibir, tiene que saber el IAPL cuándo va a agotar, dónde va a ir, si tiene, por ejemplo, si necesita ropa, calzado, si tiene dinero para trasladarse, si le tiene que gestionar pasajes, si tiene el documento al día. Todo eso forma parte de la asistencia postpenitenciaria. Entonces, además de toda esta asistencia, por supuesto esto para que el interno, respetando siempre la dignidad y los derechos de los internos. Esto, porque una persona que sale después de estar años en un complejo penal sin que tenga esto solucionado, ustedes se imaginan cuál va a ser el resultado de esa salida, no va a ser nada bueno. Entonces, el tratamiento no tiene que ver solamente cuando la persona está condenada, y el trato que se le debe brindar al interno no es solamente cuando está en el complejo penal, sino también cuando sale. Eso no es que sale y se termina todo. Entonces, todo debería funcionar en forma aceitada, que en la letra linda de la ley, yo se los dije el primer día, está claro, pero después en la práctica, la realidad es otra. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que esto, por más que no se haga como se tiene que hacer, porque no están todos los recursos, porque más allá de la voluntad que le pone todo el personal, tanto del servicio penitenciario como el IAPL, y hacen más de lo que realmente pueden, de acuerdo al bajo presupuesto que tienen, no alcanza, ¿sí? Pero esto no es responsabilidad ni del servicio penitenciario ni del IAPL, eso que quede claro, ni de las personas que están ahí, porque muchas cosas se hacen a pulmón y se hacen, pero no están todos los recursos y no se cumple la ley como se debería cumplir. La otra pata importante de la asistencia es la asistencia a los familiares, ¿sí? Justamente la asistencia a los familiares implica que el IAPL tiene que procurar que el interno mantenga un vínculo con la familia, tiene que ayudar a la familia si esa familia necesita
alguna ayuda económica, algún apoyo también, no quiero decir moral porque no me gusta esa palabra en ese sentido, pero acompañar a la familia, porque no solamente el interno le cambia la vida estando en un complejo penal, sino también a la familia. Entonces, esa contención también la tiene que brindar el IAPL a los familiares. Y en el caso que lo necesiten, dice la ley, le puede hasta conseguir trabajo a una de las personas de la familia, al jefe de familia, o realmente son las mujeres las que se acercan al IAPL a pedir alguna ayuda y acompañar al interno. Recuerden también una cuestión, las mujeres especialmente acompañan a los internos donde los trasladen. Entonces, si al interno lo mandan a Bariloche, lo más probable es que la mujer se vaya con todos los hijos a Bariloche sin nada. Entonces, ahí el IAPL tiene que estar corriendo para acompañar a las familias, y bueno, por supuesto todo tiene un límite, ¿sí? Eso es así, pero la realidad es que hacen eso. No pasa al revés. Cuando la mujer está detenida, el hombre no aparece más y no le va a llevar a los hijos para que lo vean, pero cuando el hombre está detenido, la mujer generalmente lo visita, lo acompaña, y se acerca al IAPL para pedir los pasajes, para pedir una ayuda. El IAPL brinda muchas veces cursos o talleres para que las personas puedan tener alguna salida laboral inmediata y poder acompañar a su familia mientras la persona está detenida. Por eso es muy importante el rol del IAPL. Esto sería lo más importante entonces de la ley del IAPL, la 2343. Tienen que saber la función y tienen que saber en qué consiste, ¿sí?, la asistencia carcelaria, la asistencia postcarcelaria y la asistencia a los familiares. Eso, con que sepan eso del IAPL, por supuesto que el IAPL, como dijimos, la función es más importante, entonces es que disminuya la reincidencia, la criminalidad, lograr la readaptación, acompaña al servicio penitenciario para lograr la resocialización o la readaptación. Como dijimos entonces, esto es importante y quiero recordar lo que dijimos en la clase pasada, cuáles eran las funciones del IAPL. Aparte de la asistencia carcelaria, postcarcelaria y de ayuda a los familiares, tiene que controlar el cumplimiento de las pautas de conducta que se impongan en los beneficios de libertad condicional, libertad asistida, controlar también los arrestos domiciliarios, en algunos lugares las probation y también las condenas de ejecución condicional. ¿Se acuerdan que yo hice una distinción entre lo que era una condena privativa de libertad, lo que era una probation y lo que es una condena de ejecución condicional? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Más o menos les va quedando? Sí, profe. ¿Sí? Bien, si quieren, lo que voy a Sí, hacer, profe. para que ustedes lo vean, les voy a subir una sentencia de libertad condicional, para que ustedes vean las pautas que por lo menos las que yo pongo en el marco de una libertad condicional o asistida, y esas pautas las tiene que controlar el IAPL. Entonces, cada 3 meses el IAPL tiene que mandar un informe, cada 3 meses, salvo que se disponga lo contrario, pero la ley también establece que una vez al mes, o en forma mensual, la persona que tiene que presentarse ante el IAPL, y el IAPL, después de 3 firmas se dice, pero en realidad son 3 presentaciones, hace un informe y lo remite al juzgado. ¿Está? Con que sepan esto, alcanza como para saber cuáles son las funciones del IAPL. Recuerden que interviene en el programa de prelibertad, recuerden que interviene también en el régimen preparatorio para la libertad, y que tiene que trabajar muy en forma conjunta con el área social, ¿sí? Porque el tema de la vestimenta, de la asistencia y demás, es importante que esté también el IAPL presente.
Profe, ¿Alguna ¿le duda? puedo hacer una consulta? Sí, Una persona que está presa y al salir después, si no tiene un lugar donde vivir y la familia no lo acompaña, ¿y cómo hacen? ¿Le dan un lugar, le dan trabajo o no? bueno, ¿O queda desamparado? la ley justamente dice que sí. Yo justamente, hoy tuve un caso en donde me están planteando eso. Una persona que no tiene dónde salir, y cuando la ley habla de trabajo, ¿sí? De darle todas las condiciones de casa, es muy amplio. O sea, es una ley que está bárbara, pero que después en la práctica no se cumple. Porque el IAPL no puede alquilarle una casa a alguien para salir. Entonces, y los internos conocen esto y lo piden. Y lo piden. Justamente hoy tuve un caso así. Entonces, siempre dentro de las posibilidades, pero la realidad es que el IAPL no puede hacer frente a todos los pedidos de los internos. A veces, ¿cómo funciona el IAPL? El IAPL depende del Ministerio de Seguridad y Justicia. Pero para que ustedes sepan, por ejemplo, si tiene que pedir un subsidio de más de 3.000 pesos, no estamos hablando de... Lo tiene que pedir, creo que son 3.000 ahora, por ahí me equivoco, pero no recuerdo bien, lo tiene que pedir a desarrollo, ni siquiera puede gestionar él, no es que tiene la plata para darle un subsidio en caso de alguna urgencia. ¿Sí? Entonces, tiene un montón de deberes, pero no tiene las herramientas para poder cumplir todo. Más allá de todo eso, la verdad que funciona acá, por lo menos bastante bien, con los pocos recursos que hay. Pero eso les puedo asegurar que es a pulmones, porque la gente está súper comprometida y porque se hacen malabares con las cuestiones. Pero esto no es así. Esto deberían tener otro acompañamiento, otro presupuesto, otra realidad, para hacer frente y para cumplir con lo que dice la ley. No estamos hablando de otra cosa diferente a lo que... En otros países, donde sí las personas que salen, esto se aplica de verdad, salen y tienen trabajo, tienen un subsidio por 6 meses o por un año hasta que consiguen un trabajo. Se les paga un alquiler, salen con algún oficio de verdad. Esto es muy difícil. Acá realmente es muy difícil. Es difícil para las personas que están sin una condena, ¿sí? Imagínense para una persona condenada. ¿Mm? Sí, porque muchos trabajos te piden el requisito de no tener antecedentes y la mayoría que sale de la cárcel lo tiene. Exactamente, sí lo tienen. Por eso hay algo que ustedes también tienen que ver. Si ustedes leen el artículo primero de la 24660, que habla de que el servicio penitenciario utilizará toda la modalidad o todos los recursos para lograr la reinserción, y habla también con el compromiso de la comunidad, ¿sí? Ya esto no es solamente, acá lo que se pide ahora con esta ley nueva es que no es una cuestión sola de la persona que cometió un delito, sino que la sociedad tiene que abrir la cabeza, ser en esto más comprometida y acompañar a las personas que salen, a las personas condenadas, porque si no es muy difícil. Si no hay un acompañamiento, incluso también de la sociedad, es casi imposible. Hay casos en donde uno dice, bueno, sí, es más fácil, hay otros que realmente son más complicados, ¿sí? Entonces todos en esto decimos, sí, todo bárbaro, pero después llegado el momento, hay que ver cada caso en particular también. Pero bueno, esto es algo mucho más amplio, donde todos tenemos que participar y somos responsables de eso también, de tener otra mirada, de poder acompañar a las personas de otro lado. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda con respecto a las funciones del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados? ¿Al control de las pautas y demás? ¿No? Bien. Con respecto al personal, hay algo que a mí me gustó que quería mostrárselos. Ustedes saben, ya lo vieron, están recibiendo capacitación, que tanto la 24660 como la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario hablan del tratamiento y hablan del personal penitenciario. Cuando nosotros decimos
cuando yo les digo especialmente la importancia que ustedes tienen, es porque, y que siempre digo que ustedes no se imaginan la diferencia que pueden hacer ustedes con el trato que le pueden brindar a los internos, y en definitiva lograr o no una buena reinserción, tiene que ver con justamente lo que dice el artículo 200 de la ley 24660, que dice que la ley, que el personal penitenciario tiene que ser debidamente seleccionado, capacitado, especializado. O sea, este trabajo no lo puede cumplir cualquier persona. Por eso digo, ustedes van a tener las herramientas para actuar en el caso de, cuando tengan que poner un poco más de alguna medida de sujeción y resolver alguna cuestión, tienen que tener las herramientas para ejercer la fuerza hasta donde lo mínimo que pueden intervenir. ¿Sí? Ustedes son los que tienen que, en este caso, tener el control de la situación, pero siempre respetando la dignidad y el respeto absoluto de los derechos humanos, incluso de las personas que están cometiendo alguna, o que están con alguna conducta que no es la apropiada. Entonces, los límites los tienen que poner ustedes, ¿sí? Para eso, la selección, tiene que haber un perfil, tiene que haber capacitación, que es algo muy especial trabajar en un complejo penal. Entonces, entre el perfil que van a tener ustedes y lo que disponga el servicio penitenciario para lograr la reinserción, ahí está la conjunción que es importante. O sea, que la persona que esté trabajando tenga el perfil y que el servicio penitenciario marque cuál es el objetivo, y que todos sabemos que debe ser que las personas puedan reinsertarse y cumplir la condena y que salgan con alguna herramienta más para poder desenvolverse en la vida libre. Lo importante de esto es lo que así dice la ley, la misión social que ustedes tienen. Esto no es solamente ir y hacer que las personas, o tratar que las personas que están dentro de un complejo penal, más allá que la ley orgánica dice, que justamente dice dentro de lo que es la misión, que el servicio penitenciario es una fuerza de seguridad. Nadie discute, y créanme que la pasan muy mal los directores cuando se escapa alguien, pero no es lo único. O sea, seguridad no tiene que ser versus tratamiento. Las dos cosas tienen que ir de la mano. ¿Sí? La ley es muy dura, o el servicio penitenciario es muy duro con los directores cuando se escapa alguien. Entonces, eso hace que se pongan mucho más duros también con las consecuencias y todos traten que no se vaya nadie. Pero créanme que es quizás hasta más peligroso que las personas no reciban tratamiento que se escape alguno. Porque son un montón las que están dentro de un complejo penal sin recibir el tratamiento adecuado. Entonces, yo entiendo también el servicio penitenciario, que es su misión como fuerza de seguridad, mantener la seguridad y que no se escapen y demás, pero no podemos dejar de lado el tema del tratamiento, ¿sí? Entonces, tiene que haber un perfil de ustedes acorde a la función que tiene el servicio penitenciario, que es brindar las herramientas para que la persona pueda reinsertarse en la sociedad. Para la selección del personal, dice la 24660, se lo tiene que capacitar, o sea, ustedes tienen que saber algo que nosotros ya venimos viendo y que es muy importante, que son las reglas mínimas de tratamiento para los reclusos, ¿sí? Y también las recomendaciones de las Naciones Unidas, que se llaman las recomendaciones de Ginebra, sobre la selección y formación del personal penitenciario. No pretendo que vayan y que lean esto, pero sí quiero que sepan que de esto habla el mundo entero. O sea, esto no es una cuestión del servicio penitenciario de acá, sino que el personal que va a estar en contacto con los internos tiene que estar realmente formado, especializado. Tiene que conocer cuáles son las reglas mínimas. Las reglas Mandela no las pueden desconocer. Después, ustedes ya vieron los dos extremos con los dos videos que vimos. El de Noruega, en donde ahí los agentes penitenciarios tenían un trato más que especial, porque el contexto daba, y los otros dos, el de Santa Marta y el Lurigancho, que realmente
yo no me voy a olvidar la escena de los perros cuando los tiran para que muerdan a uno de los internos. Esas cuestiones son muy duras también, y por eso digo, tienen los dos ejemplos, los dos ejemplos de los dos extremos, digo yo. Entonces, recuerden que ustedes, como parte del servicio penitenciario, y teniendo en cuenta que el servicio penitenciario tiene que hacer respetar los derechos de las personas privadas de libertad, que se respete la Constitución, todos los tratados internacionales que la Argentina asumió y que tiene consecuencias si no las cumple. Entonces, en eso ustedes forman parte del servicio penitenciario y no pueden dejar de cumplir con eso que les manda la ley, porque hay consecuencias. Yo les dije también que hay muchos agentes y muchos policías que están presos, O sea, toda una carrera, poner en riesgo a su familia, a otras personas, pero a su familia, la carrera, años dedicándose a esta profesión, y después terminan con una condena. Por eso digo que por ahí pasan cosas, hay gente que puede hacer un montón de tener conductas que no son las apropiadas, pero en algún momento estas cuestiones, cuando se pueden demostrar, tienen consecuencias. Eso es lo que quiero que también lo sepan. Entonces, es importante que ustedes, no solamente por conveniencia, como dije en la primera clase, sepan que si hacen algo mal hay consecuencias, sino que por convicción se manejen de una manera responsable, respetando los derechos de las personas privadas de la libertad, y hagan bien su trabajo, porque esto que se dice, la importancia de la misión social que ustedes tienen, no es una pavada, es así, es así. Lo más importante, me parece, para el caso de ustedes, no voy a mencionar lo que es la ley, porque ustedes ya la vieron, lo que sí quiero que sepan que la Dirección de Técnica Penitenciaria, que hoy está a cargo de Juan Acuña, es la que tiene justamente que velar por el tema del tratamiento, ¿sí? Ustedes, la ley orgánica del servicio penitenciario, lo que yo quiero que sepan y que vean es el artículo 15, que habla de la Dirección de Técnica Penitenciaria. Vean en esa ley cuál es justamente lo que tiene que ver con esta materia. Dice el inciso A, la organización, orientación, registro y fiscalización del sistema, régimen, trato, tratamiento y asistencia aplicable a los internos. Esto, ¿sí?, es competencia de la Dirección de Técnica Penitenciaria. ¿Está? Y esto está todo relacionado. El trato, el régimen, el tratamiento, es lo que venimos hablando todo este tiempo desde que empezó la materia. El tratamiento tiene que ver con el trato también que se le brinda a los internos. Tiene que ver con el régimen. Entonces, toda esta cuestión le compete a la Dirección de Técnica Penitenciaria. Dice también que la Dirección de Técnica Penitenciaria, esto léalo porque eso se los voy a tomar, cuáles son las competencias de la Dirección de Técnica Penitenciaria. Por supuesto, el inciso A, que es importantísimo, que tiene que ver con el tratamiento y demás. Dice también, en materia de derechos humanos deberá velar por la estricta aplicación de los tratados internacionales suscritos por la Nación y de las normas y reglamentos vigentes, aplicando los protocolos que se dicten. Sí, ¿quién quería decir algo? ¿Alguien me preguntó algo? Disculpen. ¿No? Acá, aspirante Catrín, ¿puede repetir lo que dijo recién? Lo que dije es, Gracias. sí, lo que dije es, lean de la ley, justamente la ley 5185, el artículo 15, que tiene que ver con cuáles son las competencias de la Dirección de Técnica Penitenciaria. No vamos a ver toda la ley porque no tiene sentido, ustedes ya la vieron, hay una materia específica para ver esto, pero sí quiero que sepan que el director de técnica penitenciaria es el que tiene que organizar todo lo que está relacionado con el régimen, con el trato, con el tratamiento, con la asistencia. Entonces, todo eso lo tiene que manejar la Dirección de Técnica Penitenciaria. Es importantísimo, entonces, esta dirección,
que depende del servicio penitenciario, de la dirección del servicio penitenciario, y que hoy la ejerce Juan Acuña desde acá, desde Viedma. Entonces, las funciones, o por lo menos la competencia, la tienen que saber, ¿sí? En general, especialmente estos dos artículos, el A y el H, que es lo más importante en relación a lo que estamos hablando, en relación a la materia, que es el tratamiento y la asistencia. También lean el artículo primero, el artículo segundo, ¿sí? Que habla de la misión y de las funciones del servicio penitenciario. ¿Sí? ¿Por qué insisto con esto? Porque de acá se desprende también la finalidad, que es la reinserción, o sea, la seguridad versus tratamiento, que yo quiero que no sea más versus, sino que sea seguridad y tratamiento. ¿Sí? Eso sería lo que sería buenísimo que esto pueda lograrse de alguna manera. Y hay una cuestión, déjenme un segundito. Leer el artículo 200 de la 24660, ¿sí? Ahí van a tener en claro cuál es la misión, esto de la misión social que estoy diciendo. Y con respecto a la capacitación, ¿sí? Hay 3 puntos que para mí son importantes. ¿Artículo cuál, profe, de la ley 24660? 200 de la 24660 cuando habla de personal, ¿sí? Yo lo que quiero es que, yo les doy el artículo para que ustedes lo lean, pero a mí es lo que me interesa que ustedes entiendan el concepto, lo que estamos hablando. No quiero que se lo estudien de memoria, sí lo van a tener para poder responder una pregunta, pero yo quiero que vaya más allá, yo quiero que piensen, que se cuestionen algunas cosas, que internamente digan, no, yo quiero, no quiero lo de Santa Marta o lo de Perú. O sea, no sirve para nada eso. Además que estoy, por supuesto, cometiendo un delito, y eso tiene consecuencias si lo pueden demostrar y si se comete. Entonces, esto es un replanteo para ver cómo se van a manejar ustedes también. Con respecto a la capacitación, para mí hay 3 cuestiones que son muy importantes. ¿Qué se pretende de los funcionarios penitenciarios, de los agentes penitenciarios para mí, que tiene que ver con el tratamiento? Uno es que conozcan, ¿sí? Que tengan conocimientos teóricos, que sepan, por eso yo les decía, ustedes tienen que saber qué es un tratamiento, cómo se avanza en el régimen, cuáles son las fases y los periodos mínimamente, qué diferencia hay entre un gabinete técnico y un consejo correccional. Entonces, ustedes tienen que saber, esta capacitación es una capacitación amplia, pero una es tener conocimiento especializado en la materia. No es solamente ir a cuidar a una persona para que no se escape, es conocer toda la teoría, los derechos de los internos, los deberes de los internos, hacer respetar la ley, hacer que las otras personas respeten sus indicaciones, que no es que ustedes van a inventar o crear normas, sino, como vimos la otra vez, los visitantes tienen que respetar las indicaciones que ustedes les den. El orden y la seguridad la mantiene el servicio penitenciario, pero ustedes son parte del servicio penitenciario y está en ustedes también. Entonces, una de las cuestiones más importantes de la capacitación, a mi entender, es que tengan conocimientos teóricos específicos, ¿sí? Relacionados con el tratamiento. Porque a veces uno no sabe los derechos o de qué se trata cuando hablamos de tratamiento. Entonces, esto, recuerden, está muy relacionado. Tener conocimientos teóricos elementales, pero los tienen que tener. Otro, conocer también, que ya lo vimos, y quiero que lo vuelvan a leer para el examen final, son las reglas Mandela, que son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. ¿Sí? Entonces, son esas nociones mínimas esos estándares que hay que respetar a nivel universal. Por supuesto que después se adapta a cada una de las características de los establecimientos penales y de los servicios penitenciarios, y de cada país, pero son estándares mínimos que hay que respetar. Y por otro lado, hay un código de conducta para los funcionarios, un código de ética, ¿sí? Que hay cuestiones
que están bien. Sí, Aspirante Bartolo Fernando le habla. sí, Fernando, Una sí. consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. ¿Por qué tiene, o sea, si bien las reglas Mandela tienen tanta importancia, ¿por qué los estados no se esfuerzan para que se cumplan? Porque no se cumplen. Bueno, es una buena pregunta, ¿sí? Y una larga respuesta a cada uno de ustedes puede también llegar a sus propias conclusiones. Yo siempre digo que hay muchas cosas. Nosotros tenemos un marco normativo que es excelente, porque está realmente, uno va a la 24660, a la 3008, y está todo tan lindo que uno dice, uy, funciona todo bárbaro. Pero después en la práctica eso no es así, ¿sí? No es así. Algunos dicen que es para que, por supuesto, vuelvan nuevamente los internos al complejo penal, o sea, esto dicen en general, y es como que se vuelve a repetir el círculo, y eso hace que el servicio penitenciario siga funcionando, los jueces de ejecución o el Poder Judicial también siga funcionando, ¿sí? Es todo un círculo que termina en la misma situación. ¿Me explico? Puede ser también eso. La otra es que tenemos un marco normativo bárbaro, pero nos quedamos solamente en la letra linda y después en la realidad es otra, entonces para afuera es todo un como sí, ¿sí? Y en realidad cuando uno empieza a ver las cosas en particular, vemos que es lo que hablamos la otra vez con ustedes, no sé si era Romina que había, Melia, que habíamos hablado de salud mental, creo que era con vos, Romina, que dijimos algo, no recuerdo bien, pero digo, salud mental, que los casos graves de salud mental, las personas no van no existen más los manicomios, pero se sacó una ley justamente que deja de lado los manicomios, pero las personas que están muy complicadas a nivel de salud mental no tienen un lugar donde estar, ¿sí? Porque no se crearon esas instancias intermedias, entonces están libres. Personas que están muy complicadas con cuestiones muy graves de salud mental, y eso trae inconvenientes. Y con esto pasa lo mismo. Si nosotros tenemos una ley hermosa, pero después cuando la persona sale, como les dije yo, en el marco de una pandemia, no tiene ni para comer, no tiene ni para moverse, no podía moverse porque estábamos justamente en medio de la pandemia, y estaba dando vuelta, es obvio que lo van a detener, y vuelve a entrar al sistema y listo. Entonces, por un montón de situaciones, por un montón de situaciones esto no se da, Fernando. Es así. Todos tratamos, y yo lo que digo es que por ahí esperamos a que los demás cumplan, y yo creo que en esto sí tienen que saber que ustedes no van a modificar grandes cosas quizá individualmente, pero sí va a ser un granito de arena para tratar de modificar algo, y si todos toman conciencia y se paran de otra manera frente a esta situación, puede ser que algo se revierta. Tiene que ver también con una cuestión de cultura, tiene que ver con una cuestión de años, que esto se hacía de determinada manera. Yo les conté también que hay policías, sus amigos, que se manejaban de una manera totalmente diferente a como se manejan hoy, porque es la manera que aprendieron, que le enseñaron, y ahora tienen un respeto hacia los derechos de las personas privadas de libertad o de las leyes que antes desconocían. Entonces, hay un montón de cuestiones que se van dando para que se cumplan o no se cumplan en definitiva. Pero, si bien es verdad que muchas no se cumplen, otras sí, ¿sí? Otras sí. Y sí, en esto también quiero dejar en claro que muchas cosas se empiezan a cumplir o se van cumpliendo, pero cuando uno se distrae un poquito, ya vuelven al estado anterior. Entonces, en este caso, los jueces de ejecución lo que hacemos es ir controlando con mucha paciencia y comprensión, porque hay cuestiones que entendemos que el servicio penitenciario no tiene los recursos para poder brindar y cumplir con lo que dice la ley. Pero bueno, tampoco siempre se busca algo conociendo la realidad, pero también en una ley que hay que cumplir, ¿sí? Entonces, mínimamente hay que cumplirlo. Profe, No sé, buenas Fernando, tardes, si... ¿puedo hacer una consulta? Sí.
¿Y qué pasa con la gente? Por ejemplo, yo te escuchaba las noticias, el chico este que confesó el haber secuestrado a la nena esta que desapareció hace un año en San Luis. Sí. Aparentemente, bueno, él reconoció que la había secuestrado, la violó, la enterró, todo, pero aparentemente decían como que era medio esquizofrénico y tenía varios problemas. ¿Qué pasa con ese tipo de gente? No, hay que ver, En la primero, calle puede volver a hacer lo mismo. bueno, eso es lo que decíamos con lo que pasa con la ley de salud mental, porque esa persona, primero hay que ver si fue, porque parece que ya se había autoincriminado en otro hecho muy grave y después nada que ver, porque bueno, realmente no recuerdo bien si era esquizofrénico o qué problema tenía, pero es un paciente de salud mental y puede ser que invente todo o no, eso lo estarán investigando. Ahora, si él no está en condiciones de ser declarado imputable, ¿sí? Porque esto es muy largo para explicar, por eso tiene que ver con la teoría del delito y hay un montón de cosas y hay 20.000 teorías para saber si esa persona responde o no. ¿La mató? Sí. ¿Sabía lo que hacía? Sí. Pero quizá tiene una enfermedad que no va a permitir que vaya a un establecimiento penal. ¿Sí? Quizá no se lo va a condenar, o se lo condena, pero es muy, muy largo todo eso. Lo que digo es que ahí hay que ver si esa persona puede estar en la calle como está, o si tendría que estar en un establecimiento con mayores controles, o si tendría que estar el Estado más presente dándole la medicación todos los días yendo a la casa a buscarlo. ¿Me explico? Porque muchas veces es paciente de salud mental, pero el seguimiento diario, ¿sí? Acá en Vietnam hay casos en donde algunos le aplican la medicación, hay una medicación especial que se puede aplicar creo que de forma mensual, para no darle todos los días una medicación, porque a veces la familia no está o no puede. Entonces, salud mental de alguna manera se hace cargo. Pero eso, bueno, eso sale mucho más caro, no es lo mismo dar una pastilla que una pastilla o una aplicación que se la das una vez por mes y te dura no sé cuánto tiempo. Eso sale carísimo y por ahí no están los recursos. ¿Me explico con esto? No sé qué va a pasar, Ferchu, con eso. No sé si van a investigar, por supuesto, y después van a determinar si él sabía lo que estaba haciendo, si se lo puede declarar imputable o no. Eso no lo sabemos Claro, todavía. también depende si realmente fue él o no, porque a veces culpan No, a por la más gente que, porque saben que no. por más que vos digas que fuiste, se tiene que investigar. Y más en este caso en donde ya hubo otro antecedente, donde él mismo dijo que había sido y no tenía nada que ver. Y bueno, sí, eso es así. ¿Bien? Perfecto, gracias. Profe, Aflienta Gentilella, permiso. Sí. Tengo una pregunta que no sé si está bien o no, pero bueno. No, sí. ¿Por qué estamos tan desprotegidos nosotros? Qué buena. ¿Vos decís los agentes penitenciarios, los policías en general? Sí. Más que nada los agentes penitenciarios, o sea, nosotros. Los agentes penitenciarios, sí, porque en realidad, bueno, acá viene, a mi entender, con una, no sé si una puja diría, entre lo que es, antes uno podía decir, por un lado está la policía, que solamente le interesa, entre comillas, la seguridad, por otro lado los agentes penitenciarios, en donde en un momento, hasta hace unos años, se buscaba un servicio penitenciario civil, especialmente para que haya tratamiento, ¿sí? Eso es como para... Y ahí hay una cuestión en donde donde la policía entiende que el servicio penitenciario, si es civil o con los agentes penitenciarios, se busca más tratamiento y se hace o se deja de lado la cuestión de seguridad, y son cuestiones que tienen que ver con cosas que la verdad no sé bien por qué, pero es una realidad. Incluso monetariamente también hay una diferencia entre lo que cobraba un agente penitenciario que un policía, ¿sí? Eso se está tratando de equiparar, incluso ahora se cambió la ley del servicio penitenciario, desconozco si cobran lo mismo o no, pero este curso especialmente tiene que ver, si bien es penitenciario, pero tiene que ver con seguridad también, ¿sí? Pero
tiene que ver con la historia. El servicio penitenciario provincial es muy nuevo. Cuando yo entré al servicio penitenciario hace unos años, hacía poquito que se había creado. El servicio penitenciario apareció, ¿sí?, el de la provincia, porque en Roca había un mandamos, que eran los defensores, se habían juntado por las condiciones de detención del penal, que el penal de Roca es del año 68, si no recuerdo mal, y se juntaron por las malas condiciones de detención y generaron un mandamos, es decir, de ahí arrancó la creación del servicio penitenciario. Imagínense las condiciones de detención que terminó en la creación del servicio penitenciario porque ya no había justificación alguna de la situación. Pero como todo pasa, y muchas veces se busca una solución, que fue la creación del servicio penitenciario, pero no se dotó de todos los medios para que ese servicio penitenciario funcionara o funcionase bien. Lo mismo que la ley, la 4283, que era la ley anterior a la de ahora, que era una ley donde se pretendía un servicio penitenciario más civil que otra cosa, no funcionó. Pero no funcionó tan bien porque había un montón de obstáculos, ¿sí? Ahí sí había un régimen, yo recuerdo, interesante, de promociones y de ascensos para todos los agentes penitenciarios. Pero bueno, eso no funcionó, porque todavía había cuestiones que habían que trabajar con la policía. Entonces son cuestiones internas que ojalá se resuelvan, porque la verdad que los policías también, obviamente si no los comparamos con los agentes penitenciarios, los policías también, a mi criterio, están muy desprotegidos. El sistema que tienen. Yo les cuento, una vez hubo un motín muy grande acá en Viedma, y justo las personas que estaban a cargo del servicio en ese momento, que eran personas que habían llegado de Buenos Aires acá, que desconocían, o sea, yo digo, no trabajaban a pulmón. Acá no es como en la provincia de Buenos Aires o como capital, que tienen muchos recursos, ¿sí? En Capital Federal especialmente, en Cava. Acá es todo a pulmón, esto es así. Y me acuerdo que yo fui en ese momento estaba en el servicio penitenciario, fui a acompañar a los policías que tenían que entrar, a los bomberos y demás, y esta persona que vino del servicio penitenciario que estaba a cargo, nada, la verdad que no quería ir porque estaba comiendo un asado, ¿no? Entonces, yo que era la abogada del servicio penitenciario fui porque aparte entendía que tenía que ir porque era grave la situación, cuando yo era gravísima. Digo esto para que vean también, esta persona ya no está más, y lo digo porque realmente esto lo cuento siempre. Entonces, fue tremendo entrar a un motín o ver cómo sacaban algunos internos muy, muy mal. Creo que fue el último, hace mucho tiempo que no hay motines así como ese. Y después que por supuesto, haciendo todo, que llamen a las ambulancias, que vengan los médicos del penal, porque como que no venían, bueno, todo un montón de situaciones que se dan. Cuando ya pasó todo, estaban ahí los penitenciarios y los policías, algunos medio heridos, otros todos mojados, y yo me acuerdo que esta persona se va porque tenía que terminar con su asado, y yo me quedé, o sea, no solamente viendo que los internos estén con todos, que estén con la atención médica que correspondía, sino también acompañando a los agentes penitenciarios y los policías que estaban en ese lugar donde no tenían ropa para cambiarse, después de una situación tan expuestos, ¿sí? Algunos llorando, otros abrazados porque las cosas habían salido de determinada manera. O sea, en esto a veces también hay que ponerse en el lugar de los agentes del servicio penitenciario, ¿sí? Esto no es que uno está a favor de los internos y en contra de la policía o de los agentes penitenciarios. Son funciones totalmente, cada uno tiene su rol, pero hay una realidad. En eso, por eso la ley también habla, Romina, que cuando habla de los agentes penitenciarios que tienen que ser debidamente seleccionados, capacitados, especializados, tiene que haber un régimen de promoción,
porque ustedes se exponen, ustedes están en riesgo. Eso se tiene que pagar bien, sean policías o sean agentes penitenciarios. Y lo que yo digo es que la ley no tiene que hacer una diferencia, porque después, cuando ustedes están en el complejo penal y haya cosas para resolver, ustedes tienen que estar juntos. No es el servicio penitenciario o los policías. Porque cuando tengan que pasar una situación complicada, van a estar los dos. Entonces, la ley lo que tiene que hacer es equiparar, si se hace la misma función, en esto de alguna manera, que no haya diferencia entre un policía y un agente penitenciario. Creo que ahora ya eso se solucionó bastante, ¿sí? Con esta nueva ley, pero desconozco hasta qué punto o hasta dónde se solucionó. Pero en eso yo soy bastante crítica. Las cuestiones familiares, personales de los agentes penitenciarios y de los policías no son tenidas en cuenta. Es como que se le exige en esto mucho a los policías y a los penitenciarios. En ese sentido. ¿Bien? Bueno, más allá de todo esto que es medio pálido para un viernes a la tarde, pero nada, es una realidad. Yo lo que les digo es que después ustedes verán si les gusta o no esta actividad, si realmente hay muchos, yo leí lo que dijeron cada uno de ustedes cuando se presentaron, algunos tienen a familiares que hace años que está trabajando en la fuerza, otros que es una salida laboral, otros que es la mejor opción para este momento. Bueno, cada uno se va haciendo en esto, el camino, y cada uno entra por las convicciones o por las circunstancias que cada uno sabe. Pero créanme que es un trabajo que es difícil, pero que realmente sí es muy importante el trabajo de ustedes. Es muy importante. Y espero que el servicio penitenciario pueda acompañarlos y darles todas las posibilidades para que ustedes puedan progresar, capacitarse. Ustedes en un tiempo van a cumplir otras funciones, ahora ingresan como agentes, pero ustedes no saben cómo se van a abrir los caminos y van a tener quizá la posibilidad de hacer otras cosas y tomar decisiones. O sea, van a tomar decisiones todo el tiempo dentro del complejo penal, ¿sí? Todo el tiempo. Pero digo, otro tipo de decisiones en donde puedan ustedes hacer la diferencia y tratar que las personas privadas de libertad puedan salir con una herramienta, al menos, más de las que entraron, o una herramienta como para no volver a cometer un delito de esta naturaleza. Pero créanme que la diferencia está en ustedes, está en el servicio penitenciario, está en el trato que ustedes les den a diario. Eso es así. Bien, ¿alguna duda, algún planteo más? Sí. Un compañero pregunta en el chat si vio el video de los internos de Viedma que le dieron comida cruda y en mal estado. No, ¿de ahora? No lo vi. Sí, dice que ahora. Bueno, eso yo les voy a decir también, a mí me han llegado, por ejemplo, yo conozco todos los penales de la provincia, digo esto para que tengan en cuenta. Muchas veces hay cosas que suben, que es verdad, y otras veces no lo vi yo, digo porque lo conozco porque una vez estaban diciendo en todas partes que en Bariloche había pasado esa situación, y no eran imágenes del penal de Bariloche, porque las celdas no son así en el penal de Bariloche, y no era de Bariloche precisamente, era de otro lugar de la provincia de Buenos Aires, y no tenía que ver nada con las cuestiones de acá. A veces cuando empiezan a hacer reclamos, eso se repercute en la provincia de Buenos Aires repercute en todas las provincias. Desconozco qué es lo que subieron acá. ¿De acá de Viedma, me dicen ustedes? Sí, dice que ayer subieron la noticia. No lo vi, no me llegó ningún planteo al juzgado tampoco, por lo menos hasta ahora no había llegado nada. Y esto cuando la comida está, a ver, esto no quiere decir que no pueda ser algo que esté en mal estado. Yo me acuerdo cuando estaba en el servicio penitenciario, una vez creo que fue para Pascua, que compraron pescado, se descompusieron muchos internos. Y no sé, creo que 10 o 15 fueron al hospital porque estaban con síntomas de una intoxicación.
eso puede pasar. Yo he ido un montón de veces a la cocina, obviamente que tiene sus épocas, a veces hay penales que están mejor que otros, son épocas también, tiene que ver con un montón de cosas. Pero bueno, desconozco qué es lo que pasó. Lo que tienen que saber también es que cualquier situación que se presente, siempre interviene la fiscalía, los internos pueden hacer las denuncias, la mayoría tienen teléfono, se comunican con la defensa, se comunican con el juzgado de ejecución, se piden los controles, yo he inspeccionado las cámaras y todo para ver hasta la fecha de vencimiento. Hay veces que sí, que hay cosas que pasan, pero bueno, no todo lo que suben es verdad. Pero bueno, no les puedo decir nada más porque no lo conozco, no sé qué pasó. No tengo ningún planteo ahora en el juzgado con relación a esto, que haya algo en mal estado, o que hayan tenido que trasladar a algún interno al hospital, no han pedido autorización, la verdad que desconozco esa situación. Pero lo voy a ver. ¿Alguna duda más? No, profe. Nada. Bien. Yo, profe, aspirante agente Pichihueche, ¿va a subir algún material para que podamos estudiar del material que suba? Yo lo que quiero es que lean. De lo que vamos a ver ahora, para el tema de este del nuevo examen, es lo que vimos la clase pasada y esta clase, ¿sí? Las funciones del IAPL, o sea, nosotros vimos, creo que lo vamos a ver acá, les voy a decir exactamente qué. Nosotros vimos, a partir del artículo 140, era la atención médica, ¿sí? Guárdenme que quiero que no se vaya acá. Lean. El artículo 143 de la 24660 en adelante, que habla de justamente el derecho a la salud. ¿Sí? Entonces, todo lo que es asistencia médica, léanlo. Profe, disculpe, ¿qué artículo dijo? Es el 143 de la 24660 en adelante. ¿Sí? Todo lo que es derecho a la salud, lo que vimos, que yo los tomé en ese trabajo práctico, y todo lo que dice acá, eso léanlo. Ustedes tienen que saber que más o menos por este artículo, se fijan, por aparte está bien claro, todo lo que está relacionado con la salud, el deber de los médicos, qué pasa si hacen huelga de hambre, si tienen que pagar o no los internos para tener acceso a la salud, qué tienen que hacer los médicos en el caso de que haya huelga de hambre. Recuerden que no solamente informar al juez de ejecución, sino que tienen que intensificar los controles. Se tienen que intensificar los controles y pedir autorización para una alimentación forzada en el caso que esté en riesgo la vida del interno. Bien, esto no es difícil, lo tienen que leer, ya lo hablamos, hicieron el trabajo, léanlo, lo repasamos después, más allá que les corregía cada uno, lo repasamos después en la clase anterior. Entonces, todo lo que es asistencia médica, léanla. La asistencia espiritual, sí, ¿quién me habla? Yo. ¿Cuándo es el parcial? El viernes que viene. Bien, gracias. El viernes que viene. Lo que es asistencia espiritual, el 153 en adelante, también léanlo, que tiene que ver con culto, la cuestión religiosa que habíamos hablado en general. Lean el 158 en adelante, que tiene que ver con las relaciones familiares y sociales, ¿sí? De esto especialmente el artículo 162 y 166, está acá creo que también. Sí, entonces, relaciones familiares y sociales, acuérdense que vimos las salidas o permisos de salidas por cumplimiento de los deberes morales, que es cuando
hay algún fallecimiento, accidente grave o enfermedad de un familiar o allegado, eso lo vimos, eso se lo van a pedir siempre. Eso, Profe, es el trabajo práctico. exactamente, exactamente. Sí, sí, ¿Sí? sí. Es eso. Entonces, eso, ustedes recuerden que las salidas por cumplimiento de deberes morales, el interno no tiene que estar en el periodo de prueba, no tiene que tener salidas para poder salir acá. Acá es algo excepcional que se lo deja salir por una cuestión humanitaria, porque está muriéndose su hija, porque tuvo un accidente la hija, o el padre, o, ¿sí? O porque se murió. Entonces, estamos, o el mejor amigo que está acreditado, que es el mejor amigo que lo iba a ver todo el día, y si está acreditado y lo iba a visitar al penal, y hay un vínculo, lo vamos a autorizar igual, ¿sí? Porque está como allegado. Entonces, eso es muy importante. Eso, léanlo porque eso se los voy a tomar. Eso, el tema de las visitas, acuérdense, hay cuestiones que son administrativas. El juez de ejecución no tiene que decir, esta persona entra, esta no. No, para esto hay ustedes recuerden que tenemos la ley 3008 y decretos reglamentarios, la ley 24660 y decretos reglamentarios. ¿Qué decretos reglamentarios tenemos? Uno para sanciones, otro para las visitas, otro para el régimen. Entonces, eso lo pueden leer, pero no es que se los voy a tomar ahora, léanlo después ustedes tranquilos, cuando ya no tengan que tener ninguna, no tienen que preparar ningún examen. Yo les voy a dejar mi correo y después, ahora o más adelante, cuando ya se termine, si ustedes alguna vez se quieren acercar al juzgado, necesitan alguna consulta, algún material, me escriben y se los paso. ¿Está? Profe, ¿le puedo hacer una Cuente conmigo pregunta? para lo que necesiten. ¿Bien? Sí, ¿quién me hablaba? Yo, Bravo, profesora. Sí. ¿Qué pasa con los internos cuando empiezan a hacer huelga de hambre, ¿vio? Y se cosen la boca? En ese caso, ¿qué se debe hacer? Bueno, yo generalmente les digo que por más que se cosa la boca, yo se los aclaro, esas cuestiones no, los ojos se cosen muchas veces también, ¿sí? Apenas ahí la parte de la piel. La mayoría lo hacen para impresionar, ¿sí? Esto se lo digo realmente, pero así lo hacen. Son muy pocos los casos en donde realmente continúan con esta medida. Ellos piensan que porque se cosen la boca o porque hacen alguna medida o porque hacen huelga de hambre, les van a hacer lugar a lo solicitado. Pero ojo con esto porque detrás de esa medida extrema a veces hay que ver bien qué es lo que pasa, ¿sí? Porque si bien no es la forma, a veces tienen razón en los pedidos. Entonces, yo siempre les aclaro, yo no les voy a hacer lugar a lo que pidan porque se cosan la boca, porque te pongan algo en los ojos o porque hagan huelga de hambre. Yo se los aclaro, bien, bien clarito, para que no haya ningún inconveniente. Entonces, sí, se pedirá un informe y se verá. Si corresponde, se le hará lugar. Siempre trato que desistan de esta medida, porque si no queda también como un precedente, y no quiero que los demás internos vean que, o entiendan que uno le hace lugar porque se cosió la boca. ¿Está? No, uno le hace lugar porque lo que está reclamando tiene razón. No es el medio ese. Pero bueno, así como tienen derecho a hacer huelga de hambre, pueden hacerlo, ¿sí? Esa es la realidad. Pueden hacerlo. Nada, son pocos los casos, son épocas también, pero pasa. Es así. Es medio especial la situación. Bueno, después, ¿algo más, Bravo, me querés preguntar, Bernardo? No, porque sabe que hubo un caso así, yo lo dejé de seguir después acá en Roca, de un interno inimputable que estaba en el hospital y lo cambiaron de lugar. Y en forma de protesta, porque se ve que quería volver de vuelta al hospital,
amenazaba con coserse la boca. Y yo digo, bueno, ¿qué hay que hacer en esos casos, no? Ujú. No, bueno, a ver, si se cose la boca y porque una cosa es coserse la boca, y por ahí cuando pide una audiencia, presenta un habeas corpus, pide una audiencia, se incorpora en la audiencia y lo ves con la boca cosida y hace todo así, no puede ni hablar. Entonces yo, bueno, lo lamento, pero no puedo entender lo que me dice. Entonces, si lo hace para llamar la atención, o lo hace porque realmente está haciendo huelga de hambre, y no solamente hace huelga de hambre, sino que aparte es impresionante. Entonces, eso hay que verlo, ¿sí? Porque si está haciendo huelga de hambre, lo que hará es que se tendrán que intensificar los controles como cualquier situación, porque algunos, por eso digo, está la huelga de hambre seca, la huelga de hambre líquida. Si es seca no comen, y líquido sí toman líquido. Entonces, realmente primero no comen y después dejan de tomar agua. Pero bueno, la verdad que la mayoría, nada, se hace, apenas se cose y no pasa nada, pero bueno, ustedes no pueden minimizar las cuestiones, ¿sí? Porque uno no sabe si hasta dónde van a llegar. Uno lo dice, yo se lo digo por la experiencia que tengo, pero tampoco, por más que esto lo aclaro siempre, por más que yo sepa que un interno está mintiendo en relación, porque lo conozco y sé que lo que quiere es salir, pero si está diciendo que le pasa algo, yo le voy a querer, por lo menos voy a averiguar a ver qué pasa. No es que porque yo entienda internamente que no es así, no le voy a hacer lugar a lo que está, por lo menos para investigar qué es lo que pasa, ¿sí? Después le rechazaré el pedido y ya está, pero en eso ustedes tienen que estar atentos a esas cuestiones, y más allá que ustedes sepan que quizás no tiene razón, tienen que canalizar los pedidos. No se queden ustedes con una información que después se les puede complicar. Bien, yo les conté lo del, justamente es un policía que estaba en el complejo penal de Viedma y que venía pidiendo arresto domiciliario, después decía que quería ir a nadar porque tenía problemas en las cervicales, y yo le rechacé el arresto domiciliario porque no cumplía con los requisitos del arresto domiciliario, y un viernes a la noche me llama la mujer a mi teléfono personal, diciéndome que estaba medio mareado y que no se sentía bien. Yo, lo primero que le dije, y que quería arresto domiciliario, lo primero que le dije, digo, señora, primero es mi teléfono personal, no me vuelvo a llamar. Segundo, ya le rechacé el arresto domiciliario como 2 o 3 oportunidades, pídalo a través de su defensa y se va a evaluar. Dice, no, pero está medio mareado. Bueno, corté, hablé con el director, digo, fíjese a ver qué pasa. Bueno, resulta que se empezó a sentir mal, lo habían llevado al hospital, del hospital lo mandaron de vuelta al complejo penal, seguía mal, y la verdad que tenía una ACV. Tenía una ACV el hombre. Entonces, hoy está en su casa. Por suerte, está bien, pero yo digo, bueno, es un caso más de todos los que dijo que se sentía mal o que quería un arresto domiciliario, pero yo no me quedé con eso. Yo, más allá que, digo, será una vez más que está pidiendo algo que después le dice que no, por supuesto que eso no es así. Ante un pedido uno tiene que ser serio y responsable, y por supuesto el servicio penitenciario también fue responsable, lo llevó al hospital, en ese fin de semana lo llevaron como 2 o 3 veces, si no más, hasta que descubrieron el lunes siguiente que tenía una ACV, porque le habían dado el alta del hospital. Entonces, nada, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Estamos hablando de personas, entonces, y que ellos no pueden ir al médico cuando quieren, ni nada. Entonces, en eso hay que siempre ver que el médico los vea, que sean ellos. Ustedes no son médicos, yo tampoco soy médico. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? No, agregar algo, profesora. Justamente, perdón. justamente lo que preguntó el compañero Bravo ahí, que qué importante es actuar a tiempo, ¿no? En el caso de este interno que sufrió una ACV, porque si se lo dejaba estar, capaz que no se salvaba.
o quedabas en la Sí, escuela. sí, es así, es así. Entonces, estas cuestiones son muy importantes, incluso ustedes también, me imagino que les dieron el curso de primeros auxilios y saben cómo poder intervenir en una situación complicada. ¿No le hicieron todavía, Romina, el curso de primeros auxilios? El trimestre que viene creo que lo tenemos. Ah, bueno, pero lo van a hacer, porque eso es importante dentro del complejo penal, a veces hay situaciones que hay que intervenir de forma inmediata. Sí, sí, bueno. Entonces lo tienen que hacer. Así que bueno, pero sí, es importante en eso. Por eso digo, más allá, porque a veces hay internos que son de verdad, piden todos los días lo mismo, y uno dice, pero de vuelta. Y hay que estar atentos, porque a veces, después pasa, bueno, piden tantas cosas que después uno ya no les cree, pero ustedes no pueden no creerle, ¿sí? Lo que digo es que hay que canalizar los pedidos, estar atentos, porque en el caso que mientan siempre, pero uno es verdad, puede ser muy grave. Puede ser muy grave. Entonces, eso ténganlo en cuenta también. Después, si miente y no sé, si murió una enfermedad, bueno, lo sancionarán. Otra cosa que les voy a recomendar, hagan bien las sanciones. Porque después, eso es otro tema. Ustedes tienen que saber hacer sanciones. Porque después, cuando el interno recurre a las sanciones, llegan al juego de ejecución y yo no las puedo sostener porque están mal, porque no se respetaron los procedimientos. Entonces, quedan los internos sin una sanción cuando les correspondía, porque se declaran nulas. Realmente había hecho algo, pero estaba mal el procedimiento, cae todo, la nulidad va. Los agentes penitenciarios o los policías enojados con el juez porque lo sancionaron y es como que se deja sin efecto lo que ellos decidieron. ¿Está? Entonces, esas cuestiones son muy importantes. No sé si ya vieron todo el régimen de sanciones. Cualquier duda que tengan en algún momento me escriben. De verdad les digo, esto para más adelante, yo no tengo ningún problema para ayudarles en lo que necesiten. Pero créanme que son cuestiones que son muy importantes. Gracias, Bueno, profe. sí. No, que gracias por ofrecer No, por favor. No, por favor. Bueno, otro tema importante, como dijimos, la asistencia social, la asistencia post. ¿Sí? ¿Emilia es? Ah, pensé que me quería decir algo. Debe tener el micrófono prendido sin querer, profe. Bien. Agustín Carranza dice, ¿podría repetir, profe? No sé qué, yo me refería a la asistencia social, que fue la parte del examen, del trabajo práctico, y la asistencia postpenitenciaria, que tiene que ver con el artículo 172, 173 y 174, de que es el patronato de liberados y demás. Que fue lo que vimos en el trabajo práctico, ¿sí? Más lo que vimos hoy, que es la ley, que se nos olvidó, la 2343, y también la ley orgánica del servicio penitenciario, las funciones, misiones del servicio penitenciario, pero no como función así específica, sino lo que está relacionado con el tratamiento. Sí, Ana, no hay ningún problema. Lo que está relacionado con el tratamiento. ¿Está claro? Entonces, Joaquín, vos que sos de Villagra, ¿tenés algún familiar en el servicio penitenciario? ¿Sí? No tiene micrófono, profe. Ah, bien. Bueno, yo conozco a Cristian, creo que es, ¿no? No. Perfecto. Bueno, entonces, lo que vimos hoy del patronato de presos y liberados, lo que vimos de la ley la ley orgánica del servicio penitenciario, eso lo tienen que ver, y no es más que eso.
Pero yo quiero que en esto, más que todo para el examen final, que puedan relacionar las reglas Mandela, el tratamiento, la asistencia, la progresividad, las funciones del gabinete técnico y las funciones del consejo correccional. Los artículos específicos que hay, que ya se los dije en su momento, los tienen que tener a mano. Porque para poder contestar, el final va a ser, no sé cuántas preguntas, pero van a tener menos tiempo. O sea, lo van a tener que tener así. ¿Sí? No va a ser nada tremendo. Y la cosa es que si vienen aprobando, que lo puedan resolver lo más tranquilamente posible. Pero van a tener que estudiar bien todo lo que ya vimos, repasarlo, y no les voy a tomar nada que no hayamos visto, pero lo que vimos, sí. ¿Está bien? Y tienen que acordarse que está todo relacionado, el tratamiento, con el trato, con la asistencia, desde el momento que ingresa una persona al complejo penal hasta el momento que sale y hasta que agota la pena, y después también a través del patrón de presos y liberados. Profe, Sí. disculpe, gente de Painemar. Yo me Sí. tengo que retirar, tengo que ir a buscar a mi nena al jardín, Bien. así que le pido permiso. No hay problema. Ya cortamos con la clase. Quiero que, entonces, el examen del segundo parcial, o sea, que va a ser el módulo 2 y el módulo 3, lo que vimos ahora, va a ser para el viernes que viene, ¿sí? Con la misma modalidad. Después, yo les voy a pasar las fechas que me dieron a mí, yo tengo que subir las notas y demás. Y, Profe. ¿Quién me habla? Jimena. Sí. ¿Qué horario va a ser el parcial el viernes? Y no, calculo que entre las 3:30 más o menos. Bien, ¿cuánto tenemos para hacerlo? No sé porque no hice las preguntas todavía, ¿sí? No lo sé. Va a depender, no más de una hora, por supuesto, no más de una hora. No más de una hora. Bien. Así que bueno, lean entonces lo que vimos, lean la ley orgánica, la parte que les dije, lean la ley 2343 del IAPL, las funciones del IAPL, y todo lo que vimos de huelga de hambre, visitas, derecho a la salud, eso es lo que se va a tomar, no se va a tomar otra cosa, pero yo quiero que eso lo sepan bien. Por eso es que refuerzo, ustedes dirán, uy, sí, no vi, no, yo creo que darles más información ahora no tiene sentido porque es mucha información que van a recibir junta, y yo prefiero que tengan esto, por lo menos que les permita también empezar a dudar y empezar a plantearse un montón de cosas, y después sí recibir más información. La capacitación que ustedes van a recibir no es solamente ahora la del curso de formación, después van a tener que recibir, por supuesto, una capacitación permanente, específica y mucho más profunda que la que están viendo ahora. Pero para arrancar, para este curso de formación, entiendo que conociendo todo esto que les digo y pensando, aparte, entendiendo de qué se trata el tratamiento y la importancia del tratamiento y de la misión social que ustedes tienen, van a poder desarrollar bien el trabajo y después incorporar otros conceptos a medida que pase el tiempo. ¿Bien? Bueno, los dejo entonces. Si tienen alguna duda, me escriben al correo, al foro, por mensaje, yo se lo respondo. Y bueno, mucha suerte entonces para éxitos, como se dice ahora, para el examen del segundo parcial. ¿Bien? Gracias, profe. Profe, una consulta. Sí. ¿Podrías subir la ley 2343 a la plataforma? Porque busqué en Google, pero me aparecen un montón. Poné 2343, Sí. Río Negro. ¿Sí? Buscalo así. Si no, me mandás un mensajito y así se tienen que acostumbrar ustedes a buscar las cosas, ¿sí? Cuando buscan una ley, para buscar una ley nacional está Infoler. Para buscar la de las provincias se llama el digesto jurídico, ¿sí? Que está dentro de la legislatura y usted pone el número de ley y te aparece. Entonces,
Si no lo buscas por esos dos sistemas, que ahí te aparecen actualizados con las modificaciones y demás, yo hoy hice mal en buscar esta porque no la busqué por ahí, entonces tiene algunas modificaciones, pero no estamos, lo que quiero que sepan que no estamos en esto metidos justamente viendo la ley, yo lo que quiero es ver el concepto y con eso a mí me alcanza. Pero cuando tengan que buscar alguna ley, si es nacional, Infoleg, y si es provincial, en el digesto jurídico, ahí lo están subiendo. Y me olvidé que les iba a decir, bueno, y si lo buscan en Google, pongan siempre el número de, que sea de Río Negro, porque cuando son leyes provinciales puede ser que haya otra provincia que tenga un número de ley similar. Las de nación no, porque son correlativas, pero las de provincia, las de las provincias, sí puede ser que coincidan. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, bárbaro. Cualquier cosa me escriben, pero bueno, espero que les vaya bien, lean esto y si leen no va a haber ningún problema con respecto al examen. Todos tienen que ir al final porque así es una discusión del IPAP, ¿no? Así que ya después les decir bien cuál es la fecha del final. Bueno, que tengan un buen fin de. Un abrazo. Gracias, profe. Un Gracias, profe. Igualmente, profe. Profe, que tenga buenas tardes.